estudio en manos de nuestro Dios. Padre, estamos delante de ti una vez más para darte gracias por tu misericordia. Te pedimos que en ese momento en el que nos disponemos a estudiar, seas tú ayudándonos, que tu Espíritu nos ilumine el entendimiento para que podamos entender las verdades de tu palabra y que en la medida en que avanzamos, oh Dios, podamos conocerte mejor y de esa misma manera podamos adorarte también de mejor manera. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, como se anunció y como es costumbre, ya después de nuestro servicio vamos a tener unas clases. eh, vamos a hacer de hermenéutica. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. En la clase anterior os había considerado, habíamos dado una introducción a lo que es la confesionalidad y por qué la importancia de la confesión y algunos puntos importantes que habíamos resaltado acerca de ello con relación al tema de la confesionalidad. Habíamos dicho que la confesión promueve la unidad en la iglesia local promueve la unidad, ya que ella nos da un margen al cual ceñirnos o establece cuáles son aquellas doctrinas en las cuales nosotros como iglesia, como cuerpo local, estamos de acuerdo. En ese mismo sentido también habíamos hablado de que nos ayuda a combatir la herejía con la verdad de las Escrituras, que como lo vemos en nuestra confesión, la vemos ya de una manera sistemática, mucho más ordenada, que nos va a permitir entender mucho más aquellas doctrinas que son fundamentales para nosotros. En el día de hoy vamos a dar lectura a nuestro primer capítulo. En su primer párrafo solamente vamos a considerar el primer párrafo, lo vamos a ver de una manera general y enfocado básicamente a lo que es el foco de este primer párrafo, que tiene que ver con la necesidad de las Escrituras. Y de hecho el capítulo 1 de nuestra confesión dice de las Sagradas Escrituras. Los que tengan confesión de fe pueden seguirme con la lectura. En el primer capítulo, párrafo 1, dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios se revela su voluntad a su pueblo. Entonces, mis hermanos, el foco como tal de este primer párrafo en cuanto al primer capítulo, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, vemos que tiene que ver con la necesidad de las Escrituras. Y miremos inicialmente cómo inicia nuestro primer párrafo. Bueno, la confesión, hablando acerca de las Sagradas Escrituras, la menciona como la única, y aquí haciendo de manera absoluta, diciendo que es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y mis hermanos, sí es importante eso en la medida en que vivimos en un tiempo en el cual vemos que se han levantado muchos hombres que se auto proclaman apóstoles y profetas y unas cantidades de títulos, que a su vez esas personas manifiestan haber recibido eh, algunas revelaciones por parte de Dios. Bueno, es importante, mis hermanos, tener presente lo que nos enseña nuestra confesión de fe
en cuanto a lo que dice que es la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. También vemos, mis hermanos, que el comprender esas características que la confesión de fe señala con relación a las Sagradas Escrituras es necesario entender por qué la llama la regla suficiente, por qué la llama segura e infalible. El entender esas características que posee la Escritura es importante para nosotros, que nos va a ayudar a, de cierto modo, a evitar caer en los discursos de este tipo de personas que manifiestan haber recibido algún tipo de nueva revelación con relación a Dios. Bueno, algo que menciona mucho, o algo que menciona este texto, es que también vemos que la luz de la naturaleza y lo que son las obras de la creación y la providencia no son suficientes para dar a conocer lo que tiene que ver con el plan de salvación. ¿Qué sí nos indica? Y aquí hablando de lo que es la revelación general en cuanto a la creación sí nos deja sin excusa en cuanto al hecho de que existe un Dios. Es lo que nos muestra por lo menos el inciso 2 de este primer capítulo. Dice que aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. A través de la creación y de las obras de la naturaleza y la misma providencia, Dios manifiesta su carácter, manifiesta su bondad y sabiduría, de tal manera que el hombre no tiene excusa para decir que existe un Dios, para hablar de la existencia de un Dios. Y como lo vemos en muchos pasajes en Salmo, de que habla de que el cielo y las obras de la creación hablan de la existencia de un Dios. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 15 al 17 nos dice lo siguiente. Hablando Pablo a Timoteo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, la confesión de fe nos está indicando si la naturaleza, la creación, la providencia nos habla de que existe un Dios, pero asimismo no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y aquí empezamos a ver el tema de la necesidad de las escrituras, el tema de lo que corresponde a la necesidad de que haya una revelación especial, ya que a pesar de que la naturaleza habla de Dios y de su existencia, no vemos un conocimiento especial, una revelación especial en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento de la obra de salvación, que es lo que inclusive el mismo Pablo le indica a Timoteo en el texto que acabamos de leer. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es a través de las escrituras que nosotros conocemos la revelación especial de nuestro Dios en lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31 nos dice lo siguiente. Y esto en el contexto de la parábola del rico y Lázaro. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La expresión que se utiliza acá con respecto a Moisés y a los profetas tienen,
tiene que ver con las escrituras. Aquí Abraham está hablando de las escrituras. Pese a que el rico estaba pidiendo de que de entre los muertos se levantase alguien y que hablara de su experiencia en ese lugar para que sus hermanos pudieran venir al arrepentimiento. Abraham sigue insistiendo en que si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Habla de la necesidad, nuevamente hablando de la necesidad de las escrituras. Ahora, en cuanto a la necesidad de las escrituras, como hemos venido hablando, que es básicamente el foco de este párrafo, la confesión nos recuerda que la necesidad de las escrituras está arraigada en la necesidad de la propia revelación redentora. Ahora, ¿por qué? Y es porque a la luz de la naturaleza y de la providencia, como hemos mencionado, no son suficientes para dar el conocimiento que es necesario para la salvación. Pues como hemos mencionado, aquella revelación general que vemos a través de la creación, y quiero citar acá Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces debemos decir también que, por lo tanto, la revelación redentora es necesaria para la salvación, y esa revelación redentora la encontramos en las Escrituras. Entonces, esa necesidad absoluta de la revelación redentora para la salvación requiere la necesidad de las Escrituras, que es donde Dios se ha placido manifestarnos esa revelación especial en lo que corresponde al plan eterno de salvación. Ahora, esta sección de nuestra confesión de fe también presupone que han cesado aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Si Cristo estuviera en medio de nosotros o sus apóstoles que fueron inspirados, no serían pues necesarias el tema de las escrituras. De hecho, fue la insistencia de algunos en que los modos anteriores que tuvo Dios de revelarse a sí mismo no habían cesado, lo que provocó la insistencia de la Reforma en la necesidad de las escrituras. Esa insistencia que había en que aquellas maneras en las que Dios se daba a conocer o daba a conocer su voluntad, ya sea a través de profetas, sueños y todo este tipo de manifestaciones de Dios o de la voluntad de Dios, no cesaban. Ese mismo fue lo que llevó a los reformadores a hablar acerca de la necesidad de la escritura y designarla como la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Hebreos capítulo 1, en sus versículos 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, este texto contiene muchos contrastes en dos maneras en que Dios habló. Como nos dice inicialmente, habiendo hablado de Dios muchas veces y de distintas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Pero mis hermanos, aquí hay al menos un punto de continuidad en cuanto a que Dios sigue hablando. Las dos están completas. Esta observación viene confirmada por el hecho de que los apóstoles inspirados, los únicos representantes inspirados del Hijo de Dios, ya no andan en la tierra. Entonces, lo que hace que hayan cesado también ese tipo de maneras en las que Dios revelaba de una manera especial su voluntad.
haciendo nuevamente énfasis en el hecho de que son las escrituras la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la fe y la obediencia salvadores. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 23, 21 al 23 nos dice: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Aquí hablando en la narrativa en cuando se está haciendo la elección para de entre Barsabás y Matías, una vez que no estaba Judas. Y aquí datos curiosos e importantes con relación al tema de los apóstoles inspirados por el Señor. Aquí habla de unos requisitos o características que tenían estos hombres. Dice que es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección también. Entonces habla de esos requisitos que tienen estos que son llamados apóstoles inspirados por el Señor. Ellos son testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a las razones de la necesidad de las escrituras, hay algunas razones importantes con relación al tema de las escrituras, y es la conservación. Ahora, la conservación de la revelación redentora nos lleva de nuevo a su propósito redentor. La salvación de los hombres depende de que ellos estén en posesión de un registro fiable de la revelación redentora. La confesión dice que la verdad que es necesaria para la salvación fue puesta por escrito para conservar, como nos indica nuestro primer párrafo. ¿Para qué? Para una conservación mejor de la verdad, con el fin adicional de ser para un establecimiento y un consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Eso en cuanto a la conservación, en cuanto a tener la conservación de esa revelación especial de una manera concisa, y que de esa manera sirva de consuelo y edificación para la iglesia. Ahora, otra de las razones es la publicación. La confesión también menciona que el propagar mejor la verdad en cuanto a otras de las razones de su necesidad. Otra de las razones necesarias de las escrituras es la publicación o propagar mejor la verdad. Los apóstoles inspirados, aun cuando estaban vivos, no podían estar presentes al mismo tiempo. Por consiguiente, escribieron cartas para la mejor publicación de esta verdad que enseñaban. Vemos en cuanto a esas razones el tema de la publicación. Vemos una manera más eficiente en la que la verdad de Dios pueda ser esparcida y pueda llevarse a muchos lugares, y de esa manera pueda ser conocida también aquello que Dios ha decidido revelar de una manera especial en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación. Ahora, implicaciones de esta necesidad. Bueno, mis hermanos, la necesidad de las escrituras implica un acto especial adicional de Dios en relación con las escrituras. Si por el propósito soberano de Dios es salvar a los hombres a través de la revelación redentora que Él ha dado, y si esta revelación redentora debe ser escriturada para ser conservada en un mundo caído, entonces puede también suponerse que este mismo propósito soberano y redentor asegura que estas escrituras, al estar inspiradas,
inmediatamente por Dios, también serán mantenidas puras a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Entonces, mis hermanos, en cuanto a este primer párrafo, vemos en lo que corresponde a la necesidad de las escrituras. Ese es el foco de este primer párrafo. Vimos la necesidad de las escrituras. Primero, mencionamos el hecho de que a pesar de que hay una revelación general acerca de Dios y que es conocida por todos a través de la creación y las obras de la providencia, vemos que la escritura es necesaria, ya que en ella encontramos la revelación especial de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Es en ella donde encontramos esa revelación especial y específica en cuanto al plan de salvación. Es lo que las hace tan necesarias. Ahora, habíamos mencionado también el porqué o las razones de esa necesidad de la escritura, es la conservación también de esa revelación. Pues a diferencia de otro tipo de tradiciones, por lo menos lo que es la tradición oral, se pueden perder también muchos detalles acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces las escrituras son necesarias básicamente también para eso, para la conservación de esa revelación especial de Dios y que pueda ser de cierto modo, como lo expresa también nuestra confesión, por lo menos en el inciso número 5, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Entonces, mis hermanos, quería preguntarles pues, hasta este punto si existe alguna observación, alguna pregunta con relación a este párrafo en cuanto a la necesidad de las escrituras, algún comentario o aporte que quieran hacer. ¿Ningún aporte? Ok. Bueno, mis hermanos, eso es lo que vamos a considerar hoy en cuanto a nuestro primer párrafo de las escrituras, básicamente el foco de lo que es este primer párrafo que tiene que ver con la necesidad de las escrituras. Entonces, a lo largo de ello hemos visto la necesidad de las escrituras tiene que ver con la revelación especial de Dios en cuanto al plan de salvación y para una preservación también de esa revelación y una manera de preservarla, de que sea segura y de consuelo para la iglesia. Mis hermanos, no habiendo ningún tipo de pregunta o aporte, vamos a orar para dar por terminado esta exposición. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias a Dios porque hoy nos has enseñado la necesidad de las escrituras. Que esto nos enseñe, oh Dios, a apreciarlas, para que también podamos, oh Dios, tener un espíritu que nos lleve a estudiarlas con más detenimiento, más paciencia y amor, ya que en ellas, oh Dios, a ti te ha placido expresar de una manera especial tu voluntad en cuanto a lo que es necesario para la salvación. Nosotros te rogamos que nos acompañes siempre y que estas verdades, oh Dios, estén siempre presentes delante de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, con eso quedamos ya despedidos.